enfréntame, dirígeme, quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar, quebrántame, satúrame. Bendiciones a todos. Bienvenidos al programa Espíritu Santo, derrámate. Espíritu Santo, buenos días. Buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido eres y bienvenidos sean todos. Mi nombre es Pastor Lupita Vizcarra. Y estamos aquí trayendo otra bella palabra que nos está dando el Espíritu Santo para todos nosotros. Y le damos la bienvenida y siempre hacemos todo en el precioso y potente nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 34 dice, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En otra traducción dice, porque Dios da el Espíritu sin medida, sin límite. Hoy día el mensaje que nos trae el Espíritu Santo es las palabras de la palabra. La palabra de Dios, el verbo. Al momento que estamos en esa íntima comunión con la palabra, que nos estamos a tal grado comiendo la palabra, entrando en la palabra y la palabra entrando en nosotros, se puede y se debe de convertir en las palabras de Dios que salen de nuestra boca. Dios nos da el Espíritu sin límite. La persona de Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros, en nosotros. Y el espíritu de Él, la esencia de su persona, su carácter, sus pensamientos, su corazón, su mundo, su gloria, la totalidad de Él, solamente va a fluir el efecto de su espíritu, de la persona que está en nosotros, no va a fluir excepto a la medida que nosotros estamos en esa realidad de la persona de Dios y de su palabra, y esa palabra se le da expresión a través de nosotros, y a la medida que nosotros le damos expresión, tomando la persona de Él y permitiendo que sea su fluir, es a la medida a la cual Él será visto a través de nuestras vidas o en cualquier cosa que hagamos o hablemos. Pero no es porque Dios nos da al Espíritu Santo limitadamente o por medida. Por ejemplo, no nos va a dar nomás 1/4% del Espíritu Santo. Nos dio todo y nos da sin medida su fluir. Pero nosotros somos los que determinamos hasta qué grado será Él expresado a través de nosotros, o si va a fluir a través de nosotros las palabras de Dios. El Espíritu habló y dice, las palabras de Dios es un enunciado, unas palabras, es una expresión divina, una expresión inspirada por mi espíritu. Estamos hablando de las palabras de la palabra de Dios, las palabras de Dios. Un enunciado del Espíritu Santo. Una expresión inspirada de mi espíritu es la forma más alta de palabras que pueden ser habladas a cualquier persona o en cualquier cosa o situación. Porque soy yo, dice. El yo soy quien está hablando a través del instrumento, de la persona, de la vasija, a través de quien Él esté expresándose, hablando. La persona a través quien
yo esté dando la palabra. Y esa palabra puede ser las palabras que salen de nuestra boca para nuestra propia vida, para autoliberar nuestras vidas de algo, de alguna cosa. Nuestros decretos, los decretos, las declaraciones, las oraciones, todo lo que sale a través de nuestras expresiones, que si vienen inspiradas, si Él es la inspiración, el origen de donde provienen las palabras esas o las expresiones esas, entonces esas palabras tendrán la dinamita o el poder dinamita, el poder dunamis de Dios, que va a tener efecto, no importa lo que sea, lo que estemos viendo, sintiendo, atravesando, enfrentando. No importa la imposibilidad, no importa lo terrenal, no importa lo que hable las demás voces a nuestra mente, o el enemigo, o el mundo, o todo lo que se mueva en la tierra o en el mundo espiritual. Las palabras de Dios, cuando salen de nuestra boca, siendo la inspiración del Espíritu Santo la que fluye a través de nosotros, Él es el origen de eso, siempre van a llevar a cabo el efecto de su mundo, el efecto en la tierra, del mundo de Dios aquí en la tierra. La voluntad de Dios se llevará a cabo, habrá transformación, sea personal, familiar, ministerio, misión, ciudad, comunidad, cultura, nación, naciones, todo el mundo entero. Cuando las palabras de Dios son las que fluyen a través de nosotros. Porque es el yo soy quien está hablando a través de la persona que está dando esas palabras. Mi espíritu, dice Dios, es la sola o la única inspiración de ese enunciado, cuando es el Espíritu Santo, y por eso es un perfecto sonido en los oídos de Dios. Porque es Él mismo. Él dice, porque soy yo hablando, soltando esas palabras, siendo soltado en la atmósfera. O sea, las palabras cargan espíritu. Y el espíritu que está siendo soltado en la atmósfera o en esa situación va a traer aquello por lo cual sus palabras de ese enunciado, inspirado por mí, dice, debe de traer. Esto está tremendo, porque las palabras de Dios, que Dios nos da el Espíritu sin medida, y si nosotros aprendemos y nos dejamos traer a ese estado de ser que Dios quiere traer y está trayendo a su pueblo, a los discípulos de Jesús, para que todas las expresiones que salgan de nuestra boca sean inspiradas por el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Que sean las palabras que va a desatar el efecto del reino, la gloria de Dios, transformar, liberar, sanar. Que sea la sabiduría de Dios, que sea el consejo de Dios, la verdad del omnipotente Dios. Aquello que va a traer el efecto de la voluntad de Dios, porque las palabras de Dios que viene bajo la inspiración de Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, siempre van a tener el efecto que debe de traer, aunque sea para edificar, para destruir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, para desarraigar, para plantar, para lo que sea, como le dijo a Jeremías. Cuando Dios puso sus palabras, qué tremendo lo que Dios está haciendo ahora. Dios puso sus palabras en Jeremías. Y nosotros tenemos que perder el temor de abrir nuestra boca y permitir que las palabras de la palabra de Dios
bajo la sola inspiración del Espíritu Santo, sea lo que estamos desatando, soltando, dando, declarando. Y eso tendremos la certeza bendita que llevará sin ninguna duda la voluntad de Dios en la tierra y en el mundo espiritual. Se vea como se vean las cosas, no habrá duda de que Dios está llevando a cabo su efecto. Las palabras de la palabra de Dios. Dice en el libro de Jeremías, ¿cuál es el punto de todo eso? Dios nos quiere tan uno con Él, en plena manifestación, en expresiones inspiradas por Él, sean las expresiones de cómo vivimos, lo que hablamos, lo que hacemos, pero las palabras que salgan de nuestra boca, que lleven a cabo su voluntad, porque son palabras de Dios, o sea, palabras que son totalmente inspiradas por el Espíritu Santo mismo, o sea, es el mismo Espíritu en sí mismo fluyendo a través de nosotros y lleva a cabo la voluntad de Dios. Lo entiendo o no lo entienda la gente, lo reciba o no lo reciba, se mire o no el efecto inmediatamente. En algunos casos va a ser inmediato, en otros casos tal vez seguirá en unos poquito después. Y dice aquí en el libro de Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Tenemos que ser aprendidos en el Espíritu y con el Espíritu las multifacetas de Dios, para que no miremos que a Dios en un solo manera, en un solo punto de vista, sino que lo miremos multifacetas, multiforma de Dios, y sepamos que cuando Dios desata una palabra, sea un discurso, una enseñanza, una plática, una declaración, un decreto a través de nuestras vidas, si estamos en una plena y completa comunión con el Espíritu y permitiendo al Espíritu Santo y el fluir de sí mismo a través de nosotros, sin meter la mano en nosotros, nuestra opinión o nuestra intelectual, que se mete en el camino, o pensamientos externos o influencias externas, y que sea la sola inspiración del Espíritu Santo, sabemos sin ninguna duda que el efecto de su mundo y su voluntad se llevará a cabo. He puesto mis palabras en tu boca. Pero ¿cómo podemos recibir sus palabras en nuestra boca si no tenemos su palabra en nosotros, o nosotros en su palabra? O no nos permitimos a nosotros mismos abrir la boca para que salgan palabras bajo la sola inspiración del Espíritu Santo, sin que nosotros metamos mano. El Señor habló esta palabra y dijo, yo estoy contigo y yo hablo a través de ti. Y he hecho tu boca como un poderoso instrumento. Escucha, nuestra boca puede ser un instrumento poderoso para hacer justo lo que Dios quiere llevar a cabo, si usamos nuestra boca como un instrumento poderoso en la mano de Dios. Y que las palabras que salen de nuestra boca son las palabras de Dios, en el Espíritu de Dios que fluye a través de nosotros, en ese espíritu, carácter, corazón, pensamientos, y siendo la inspiración absoluta que proviene del Espíritu Santo que está en nosotros y que se le da expresión a través de nosotros. Entonces nuestras bocas pueden ser poderosos instrumentos para traer los propósitos de Dios a la tierra, a la plena manifestación, y causar que la voluntad de Dios se lleve a cabo y que su reino sea establecido, su gobierno venga y tome
lugar aquí en la tierra y se cumplan las cosas, se lleven a cabo la voluntad de Dios, haya liberación, sanidad, salvación y cambiemos naciones, generación, culturas, familias y tengamos el efecto que Dios quiere mirar, que se mire en la tierra a través de los discípulos de Jesús. Pero nos es urgente necesidad entrar en la palabra, que la palabra de Dios entre en nosotros y que cuando abramos nuestra boca sin temor, las expresiones que salgan de nuestra boca serán las palabras de Dios y si no lo cerramos, no lo apagamos, el fluir de esas palabras y fluir en el fluir del Espíritu Santo, entonces podemos hablar por horas bajo la sola inspiración del Espíritu Santo, o puede ser una palabra, una frase, un discurso corto, una expresión de alguna manera u otra a través de la cual el Espíritu de Dios está hablando y son las palabras de la palabra. Y siempre llevará el efecto de Dios. Dice en Juan capítulo 15, acuérdense, el Espíritu Santo, como nos dice en Juan 14, es el que vino a morar en nosotros, está con nosotros, la totalidad, la plenitud de Él está en nosotros, pero no puede expresarse visiblemente y externamente a través de nosotros, excepto a la medida que tú y yo estamos conscientes de su realidad y nosotros nos hacemos a un lado nuestras mentalidades, como pensamos, y quitamos y no nos dejamos llevar o mover por el mundo natural o cualquier otra externa influencia en nuestros pensamientos y permitimos que sea Él la sola expresión a través de nuestras vidas. Los profetas que de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, las expresiones de todas estas personas en las cuales y a través de las cuales el Espíritu de Dios obró, habló, hizo, podemos mirar el efecto, aunque no se mirara como debe de ser. Jeremías no tenía un ejército con él para derribar, destruir reinos y todo eso. No tenía todo un ejército con armas. No tenía todo un montón de equipo para plantar, ni para desarraigar cosas. Tenía su boca y al Espíritu Santo que fluía en su totalidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Porque las expresiones inspiradas de Dios, a Jeremías y a muchos de los profetas, algunos los mataron, a muchos de ellos, y a los mismos seguidores de Cristo que leemos en la Biblia, muchos a través de la historia, por las palabras que hablan. Porque son palabras de Dios y que fluyen a través de ellos en el Espíritu y con el Espíritu de Dios. Y Jeremías le acarrió problemas, cárcel, la prisión, le acarrió planes de matarlo, cisternas, echado en las cisternas, ser perseguido, ser ridiculizado, ser mal juzgado. Y eso no quiere decir que las palabras que hablaba o las expresiones que hacía, que llevaba a cabo, como cuando se presentó con un yugo en sus hombros para dar un mensaje de Dios. Esa era una palabra de Dios, una expresión de Dios inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Y tal vez no se miraba de una manera que tal vez alguien decía, pero si eso de Dios, entonces ¿por qué le pasa tantas cosas? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado para no interpretar incorrectamente las expresiones de Dios o las palabras de Dios a través de alguien que está bajo la sola inspiración del Espíritu Santo, expresiones, palabras, discursos, lo que sea que viene de parte de Dios. Y por eso nos está llamando a que entremos en el verbo y el verbo en nosotros para que el mismo verbo se convierta las palabras o la expresión sin medida que Él puede fluir. Solamente a la medida que le damos ese lugar es como se va a poder expresar Dios, pero no porque Dios nos da nomás 1/4% de su Espíritu Santo o la mitad de su Espíritu Santo, nos da el Espíritu con límite o por medida. No,
Juan 3 dice que Dios nos da el Espíritu sin medida, sin límite. El fluir está en nuestras manos. ¿Qué tanto porcentaje va a fluir? Y ahí es donde vamos a tener que perder el temor. Dice en Juan 15, verso 7, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, vamos a personalizarlo, si tú permaneces en mí, ahora lo decimos personal, si yo permanezco en Jesús y sus palabras permanecen en mí, entonces pide cualquier cosa que deseas y se te dará, será hecho por ti. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi corazón, en mis pensamientos, en la manera que yo opero, en la manera que yo me muevo, si ustedes permanecen en mi ejemplo, si ustedes permanecen en mi verdad, si ustedes permanecen en mi espíritu, si ustedes permanecen en mi gloria, en mi mundo, en mi gobierno, en mi voluntad, si ustedes permanecen en mí, o sea, si no me dejan, si no se van, si permanecen en mí, en esa realidad, en esa absoluta realidad, si ustedes permanecen en mí, si no se van, si no me dejan, tal vez algunos dicen, pues yo no dejo a Dios, yo estoy con Dios, yo sí creo, sí creo, sí creo. Pero si cuando viene un obstáculo, una imposibilidad, o algo difícil, algo que no entendemos, algo que no tenemos lo suficiente en la tierra, recursos naturales aquí para enfrentar o llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo, luego tambalea nuestra fe. ¿Por qué? Porque se atemoriza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O si es una enfermedad, empieza a temer. Es que acaba de abandonar, dejar a la verdad y el enfoque ahora está puesto en el problema o la situación o la imposibilidad o lo que estemos enfrentando o lo que el enemigo está queriendo que nosotros nos enfoquemos en eso para causar que tambalee, dejar al verbo y ya lo que sale de nuestra boca ya no son las palabras de Dios, ya no son palabras que son verdad, sino la verdad absoluta, sino que ahora ya tambaleó y por eso entra el temor, la preocupación, la angustia y muchas otras cosas. Pero Dios dice, si permanecen en mí, pase lo que pase, el verbo es lo que va a salir de nosotros. Eso es lo que vamos a soltar a través de nuestras declaraciones. Una realidad interna que no va a dejar de ser. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si lo que sale de nuestras expresiones, si lo que pedimos y declaramos son mis palabras, dice, si esas palabras permanecen en ustedes, si yo me convierto uno con usted, ya somos uno con Jesús, con el Espíritu Santo, y quiere que nos conviertamos uno con la palabra de Dios, con el verbo, para que todo lo que sale y se expresa a través de nuestras vidas, sea en actos, en palabras, en canto, lo que sea, sean las expresiones mismas de Jesús, sean sus palabras, en su espíritu. Entonces no hay duda absolutamente, ninguna duda en nuestro más profundo ser. Estamos anclados, inconmovibles. Entonces lo que pedimos es en la voluntad de Dios, porque Dios, su espíritu, Jesús, siempre, sus palabras siempre van a ser la voluntad de Dios. Entonces tenemos la certeza de que hecho está y no retractaremos, no nos acobardamos, no cambiamos nuestra palabra que está saliendo de nuestra boca, sino que estamos enfrentando y siguiendo en ese estado de ser, sabiendo que hecho está y que será realizada esa realidad en la tierra, sea inmediato o sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso las palabras de Dios deben de ser las palabras que salen de nuestra boca bajo el Espíritu Santo. Pero para eso todo regresa, back. Regresemos. Nadie puede hablar por inspiración del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no es con quien están en comunión o a quien se le permite expresarse.
No va a ser las palabras de la palabra o de Dios si no estamos en la palabra. Y si la palabra no está en nosotros. Si no estamos dejando ese fluir salir de nuestra garganta, de nuestras bocas, no podremos ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Y no tendremos ese efecto que Dios quiere llevar a cabo a través de nuestras vidas y las expresiones de nuestras vidas. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, y fue cuando Jesús mismo que ascendió dijo, les daré la promesa, les daré al Espíritu Santo, the gift, el regalo más grande para la iglesia fue al Espíritu Santo. Y se levantó Pedro, abrió su boca y salió todo un discurso inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu fluyendo a través de su boca, una inspiración divina, una expresión inspirada, un enunciado de Dios, las palabras de Dios fluyeron sin planearlas, sin pensarlas, pero era el fluir mismo ininterrumpidamente que dio un discurso que fue grabado en el libro de Hechos, capítulo 2, y que causó justo lo que Dios quería llevar a cabo, y fueron las palabras de la más alta expresión de palabras que se pueden hablar, porque es el gran yo soy que habló y llevó a cabo su voluntad exacta, y 3,000 personas aproximadamente fueron salvas en ese discurso no más. Por eso tenemos que, a medida que nosotros nos concientizamos de esta comunión con el Espíritu Santo y el Verbo de Dios, y queremos ser uno con Él, y nos da más y más hambre por convertir esto en una realidad en y a través de nosotros, sabiendo que cuando abrimos nuestra boca, es palabras inspiradas que fluyen del Espíritu Santo, no preplaneadas. No habrá temor, no habrá cobardía, y habrá una bendita certeza de que hecho está esas cosas que se llevan y se llevarán a cabo, tanto en el mundo terrenal, en lo natural, como en el mundo espiritual. Y esto que se lleve a cabo será absoluto y llevará a cabo la perfecta y exacta voluntad de Dios. Y en eso tendremos descanso, porque sabremos, ahorita me da así diferentes escrituras el Espíritu Santo, cómo es que Dios nos puede traer a memoria, nos puede enseñar, como dice en Juan 14, Él nos enseñará todas las cosas, recordará todo lo que les he dicho. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que no hemos oído? ¿Cómo voy a oír a Dios en la Biblia? ¿Cómo voy a reconocer la voz del Espíritu Santo si no leo la Biblia? Si no sé cómo opera, si no estoy recibiendo de su Espíritu a través del Verbo? ¿Cómo van a salir expresiones del Espíritu si no estoy permitiendo al Espíritu que fluya? Si tengo miedo a abrir la boca. Pedro tuvo que levantarse, abrir su boca. Aún Jesús dice, se puso allá al lado del mar de Galilea, abrió su boca y comenzó a enseñar. Tenemos que abrir la boca y dejar que fluya el Espíritu Santo sin temor. Y en eso hay un descanso, porque son las palabras expresadas por Él. Isaías 55 habla de las palabras de Dios. También no regresan vacías. Por eso, si entramos en una entrega total y una comunión con el Espíritu Santo, conscientes y en una meta de que más y más cada día vamos a hacer una expresión de Dios, del Espíritu Santo a través de nosotros, abriremos nuestras bocas sin problema, y las palabras que salen de nuestra boca serán palabras de Dios que tendrán efecto, sea para consolar a alguien, para dar dirección a alguien, para derribar algo, para desarraigar algo, para destruir algo, fortalezas, para argumentos que se exaltan en contra del conocimiento de Dios, para liberar, para salvar, para dar un discurso que traerá toda una generación de acuerdo a la voluntad de Dios, y para lo que mande esa palabra, un libro
escrito, una expresión de Dios, un canto, una danza, pero en todo tendremos que entrar en un 100% realidad en y con el Espíritu Santo, en su Espíritu, con la palabra, para que esas expresiones sean palabras de Dios. Que Dios te bendiga, pon esta palabra por obra, medítala con Dios. No podemos estar tan ocupados en otras cosas que no le damos importancia absoluta a lo que es más importante y de lo cual debemos de vivir, la palabra de Dios. Y con eso nos convertimos en un poderoso instrumento en las manos de Dios en esta hora. Visita ministerioselreino.com y gloriosoderramamiento.com. Recuerda el canal de Espíritu Santo Derrámate, Holy Spirit Pour Out, y los podcasts que pronto estarán disponibles. Suscríbete gratis y compártelo para que los demás sean instruidos en lo mismo. Hasta el próximo mensaje, la próxima enseñanza del Espíritu Santo. Y seguimos con el clamor: Espíritu Santo, derrámate. Bye bye.